Buenas noches, mi nombre es Rubén Mauro Silva Vargas, soy de la Universidad Pública del Alto, de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Actualmente estoy cursando el sexto semestre en la materia de Tecnologías Emergentes 1 con el licenciado Reinaldo Ceballos. ¿Qué es un framework? Un framework es un marco o esquema de trabajo que generalmente se utiliza en la programación para el desarrollo web o de software. ¿Por qué es conveniente el uso de frameworks? La programación utilizando un framework aporta una serie de beneficios entre los que podemos destacar: incremento en la velocidad de desarrollo. Una de las ventajas principales del uso de los frameworks es el aumento de la velocidad a la hora de programar. Estos entornos de programación incluyen la opción de realizar tareas comunes de la programación de forma automatizada, como la creación de un botón o una ventana emergente. Reducción del número de errores de programación. A la hora de programar es habitual cometer errores de distinto tipo, por ejemplo, de sintaxis. Con el uso de un framework, este tipo de errores se elimina o se minimiza, así consiguiendo reducir todo el tiempo necesario para encontrarlos y eliminarlos. Facilita la colaboración. Los proyectos de desarrollo web o software requieren de la participación de distintos programadores o incluso de un equipo de desarrollo. Sin utilizar un framework que aporte una estructura, unos estándares y otra serie de normas, el esfuerzo necesario sería mucho mayor para que los distintos miembros del equipo pudiesen entender los códigos y trabajar de forma conjunta. Con el uso de los frameworks, los miembros de un equipo de desarrollo pueden compartir código y trabajar de forma conjunta, haciendo que el proceso de programación de los proyectos complejos sea mucho más sencillo y rápido. Tipos de framework. Podríamos dividir los tipos de framework en dos esencialmente: los frameworks para el desarrollo front-end y los frameworks para el desarrollo back-end. Los frameworks para el desarrollo front-end son los que nos facilitan el trabajo para las vistas o páginas que serán vistas por el usuario final. Este tipo de frameworks se componen con tecnologías como JavaScript, HTML y CSS. Podemos mencionar para esta categoría a frameworks como Angular, React, Vue, Bootstrap, Material Design, entre otros. Los frameworks para el desarrollo back-end nos facilitan el trabajo con lenguajes de programación del lado del servidor como Python, Ruby, PHP, JavaScript. Los frameworks de desarrollo back-end nos facilitan el trabajo con lenguajes de programación del lado del servidor como Python, Ruby, PHP, JavaScript del lado del servidor como Node y Java. Ayudan a gestionar las bases de datos, el envío y el procesamiento de datos. En esta categoría podemos encontrar a los frameworks como Django, Ruby on Rails, Node.js y Laravel, entre otros. ¿Qué es Bootstrap? Bootstrap es un framework CSS desarrollado por Twitter en 2010 para estandarizar las herramientas de la compañía. Inicialmente se llamó Twitter Blueprint y un poco más tarde, en 2011, se transformó en código abierto y su nombre cambió a Bootstrap. ¿Cómo funciona Bootstrap? Bootstrap está construido por una serie de archivos CSS y JavaScript responsables de asignar características específicas a los elementos de la página. Hay un archivo principal llamado bootstrap.css que contiene una definición para todos los estilos utilizados. Básicamente, la estructura de Bootstrap se compone de dos directorios: el CSS, que contiene los archivos necesarios para la estilización de los elementos y una alternativa al tema original,
y el otro archivo que es JS, que contiene la parte posterior del archivo Bootstrap. ¿Cuál es la funcionalidad de Bootstrap? Bootstrap es una excelente herramienta que nos permite crear interfaces de usuario limpias y totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas gracias al diseño responsivo. Una de las características principales de Bootstrap es permitir que la adaptación de la página se realice según el tipo de dispositivo utilizado. Para garantizar la responsividad, Bootstrap funciona con la estilización del elemento div y el uso de la clase container. El elemento div funciona para crear una serie de notas similar a una tabla capaz de estructurar la página de forma adaptable. Bootstrap le ha asignado al elemento div una característica de clase container que funciona para determinar las dimensiones apropiadas para los elementos insertados en este espacio. Básicamente, Bootstrap funciona con tres tipos de containers. Tenemos el container flow y el container breakpoint. La clase container considera un ancho máximo que determina el tamaño ideal para crear el diseño de la página. La clase container flow considera la longitud total del dispositivo para definir el diseño. Para esto considera la propiedad width un 100% en todos los límites del tamaño del dispositivo. Y la clase container breakpoint considera el width en un 100% hasta alcanzar un cierto tamaño. Los breakpoints o puntos de interrupción disponibles son los siguientes: SM para dispositivos pequeños mayores o igual a 576 píxeles como los smartphones, MD para dispositivos medianos mayores o igual a 768 píxeles como tablets, LG para dispositivos grandes mayores o igual a 992 píxeles. Los breakpoints o puntos de interrupción disponibles son los siguientes: SM para dispositivos pequeños mayores o igual a 576 píxeles como smartphones, MD para dispositivos medianos mayores o igual a 768 píxeles como tablets, LG para dispositivos grandes mayores o igual a 972 píxeles como laptops, XL para dispositivos extra grandes mayores o igual a 1200 píxeles como laptops, computadoras de escritorio y Smart TVs. El sistema de cuadrícula de Bootstrap. Bootstrap incluye un potente sistema de cuadrícula que está constituido por 2 columnas para la construcción de diseños de todas formas y tamaños. El sistema de cuadrícula de Bootstrap utiliza una serie de contenedores, filas y columnas para diseñar y alinear el contenido. La idea principal de la cuadrícula es utilizar las 3 clases principales de Bootstrap: la clase container, la clase row y la clase call. Este sería un ejemplo básico de cuadrícula que se utiliza en Bootstrap. Aquí tenemos un ejemplo más complejo con Bootstrap utilizando la cuadrícula de Bootstrap que nos ofrece este framework. ¿Cómo funcionan los aspectos del sistema de cuadrícula de Bootstrap en múltiples dispositivos? En este cuadro podemos observar los puntos de interrupción para cada dispositivo, el ancho del contenedor y el prefijo de la clase. El ancho máximo del contenedor para dispositivos pequeños es de 540 píxeles, para dispositivos de tamaño medio es de 720 píxeles, para dispositivos de tamaño grande es de 960 píxeles y para dispositivos extra grandes es de 1140 píxeles.
El punto de introducción para dispositivos pequeños es mayor o igual a 576 píxeles. Para dispositivos de tamaño medio son mayores o iguales a 768 píxeles. Para dispositivos grandes son mayor o igual a 992 píxeles. Y para dispositivos grandes es mayor o igual a 1200 píxeles. Aquí tenemos un sistema ya con los estilos de Bootstrap. El mismo sistema lo podemos ver aquí, pero sin los estilos de Bootstrap. Aquí tenemos el código de nuestro sistema en la página lista pedidos. Tenemos la clase container seguido de la clase row y seguido de la clase call, que es la estructura básica de cómo trabaja Bootstrap. Y con esto terminamos lo que es Bootstrap. Gracias por llegar a este punto del video y si te ha gustado, regálame un like. Gracias.